Hace 8 días que empezamos a ver la naturaleza de la expiación, recordando lo que dijimos. Las Escrituras emplean varios temas para describir lo que Cristo logró en la cruz. Son varias cosas las que Cristo logró en la cruz para nosotros, por nosotros, en nuestro lugar. Entonces, la obra de Cristo fue una obra, por ejemplo, de sacrificio sustitutivo, en el que el Salvador llevó la pena del pecado en lugar de los pecadores. Es una obra de propiciación en la que la ira de Dios contra el pecado se satisface plenamente y se agota en la persona de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Es una obra también de reconciliación en la que la separación entre el hombre y Dios se vence y se hace la paz. Es una obra de redención en la que aquellos que están esclavizados al pecado son rescatados por el precio de la preciosa sangre del Cordero de Dios. Y es una obra de conquista en la que el pecado, la muerte y Satanás son derrotados por el poder de un Salvador victorioso. De manera que vamos a observar cada uno de estos temas para tener una mayor comprensión y prepararnos para lo que va a ser ver esas teorías incompletas que hay por ahí sobre la expiación. Entonces usted primero va a conocer la verdad de la expiación. Entonces le pido el favor que esté muy atento. Vamos entonces en primer lugar a ver que la expiación de Cristo, lo que Él hizo allá en la cruz, es un sacrificio. Vamos a ver el sacrificio. El Nuevo Testamento identifica explícitamente la muerte de Cristo como sacrificio por los pecados. Hebreos 9:26 dice de otra manera: le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahora, semejante simbolismo se inspira en la historia de Israel y en las prescripciones del Antiguo Testamento para la adoración sacrificial de Dios. Y el libro de Hebreos identifica de manera explícita la obra expiatoria de Cristo como el antitipo, o sea, la realidad y el cumplimiento de los sacrificios levíticos instituidos bajo el pacto mosaico, como dice Hebreos 9:23. Por esta razón, para comprender de la forma de vida, para entender de manera adecuada la relevancia de la muerte de Cristo como sacrificio, debemos acudir a la ley levítica. No sé si usted habrá leído el libro de Levítico ya. Si usted es un creyente hace un tiempo, espero que sí. Eh, entonces sabrá más o menos de qué le estoy hablando. El libro de Levítico empieza inmediatamente después de que la gloria de Dios llenara el tabernáculo acabado, ¿cierto? Allá donde dice que se acabó en Éxodo 40, 34, 38, habla de eso. Y simboliza que la presencia espiritual del Señor ahora vive en medio de su pueblo. En realidad, el término hebreo para tabernáculo significa residencia. Así, la presencia de Dios es un tema clave en el libro de Levítico, tal como lo confirman las 159 veces que aparece en el libro la frase en hebreo traducida generalmente como delante de Jehová.
Levítico también enseña que este Dios, quien está presente, es fundamentalmente santo. El término hebreo usado aparece esas 159 veces en los 27 capítulos del libro y con mayor frecuencia que en cualquier otro libro. De manera que la pregunta que Levítico procura responder es, pues, ¿cómo puede morar la presencia de Dios en medio de un pueblo pecaminoso? ¿Cómo puede Dios estar en medio de un pueblo pecaminoso si Él es santo, santo, santo? Y la respuesta a esta pregunta es que los pecadores tienen que hacer sacrificios al Señor. Levítico, ¿no? Según Levítico. La respuesta a esa pregunta es que los pecadores tienen que hacer sacrificios al Señor, que expíen su pecado y los haga aceptables en su presencia, como dice Levítico capítulo 1, versos 3 al 4. Lo ofrecerá, o sea, su sacrificio, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Aunque no todo sacrificio levítico se prescribe para expiar el pecado, las ceremonias del día de la expiación sin duda lo son. Expiar es pagar, ¿no? Les recuerdo. De modo que una vez al año, el sumo sacerdote de Israel debía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo. ¿Cuál era el lugar santísimo? Ah, el último allá, el más profundo, el de más adentro, al que nadie podía entrar. Y entonces el sumo sacerdote de Israel debía entrar en el lugar santísimo una vez al año nomás, con el fin de hacer expiación por él, por su casa, o sea, por su familia y por toda la congregación de Israel. Eso, Levítico 16, usted puede mirar allá, y 32 al 30, sí, 16, 20, 17, 24 y 32, 34. Allí se debían ofrecer dos machos cabríos. El sumo sacerdote debería ofrecer dos machos cabríos en el día de la expiación. Uno para el sacrificio, para ser sacrificado, y otro como chivo expiatorio que llevara los pecados del pueblo y que se desterraría de la presencia del Señor, como dice Levítico 16, 8 al 10. La sangre del macho cabrío sacrificial debía rociarse sobre el propiciatorio, es decir, la tapa del arca del pacto, eso es propiciatorio, donde se hacía la expiación, Levítico 16, 15 al 19. Y al estar la vida de la carne en la sangre, ¿cierto? Como dice, Dios la ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso es Levítico 17, 11. Después de esto, el sumo sacerdote debía ocuparse del otro macho cabrío, ¿no? Del chivo expiatorio, como explica Levítico 16, 21, 22. Y dice ahí, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, al imponer sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio y confesar todos los pecados de Israel sobre él, el sumo sacerdote simbolizaba que Dios había considerado que el pecado y la culpa del pueblo se transferían al animal. Así, el pueblo hebreo, en lugar de llevar su propia iniquidad,
¿no? Y de este modo sufrir el castigo de ser desterrado de la santa presencia de Dios, el pueblo de Israel había imputado su pecado a un sustituto, ¿cierto? Que era este chivo expiatorio. De manera que el chivo expiatorio inocente llevaba el pecado, la culpa y el castigo del pueblo y era desterrado en lugar del pueblo. ¿Listo? Claro, ¿no? Por tanto, los sacerdotes, al rociar la sangre sacrificial de un sustituto sobre el propiciatorio y en virtud de la imputación del pecado a un segundo sustituto, chivo expiatorio, estos expiaban los pecados de Israel y el pueblo era liberado del castigo. Así era. Otra imagen del sacrificio del Antiguo Testamento, estamos hablando cómo era el sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿no? Otra imagen de este sacrificio en el Antiguo Testamento y que rivaliza con el día de la expiación en relevancia, ¿no? Por supuesto, para Israel, es el sacrificio de la Pascua en Éxodo 12. Pues la manera en que Dios redimió a su pueblo y lo sacó de la esclavitud en Egipto se convirtió en la imagen de cómo redimiría finalmente a su pueblo de la esclavitud del pecado y de la muerte. Dios había prometido matar a cada hijo y a cada animal primogénito de todo Egipto. Aunque Israel había sido librado de las 9 primeras plagas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Aunque Israel había sido librado de esas 9 primeras plagas, no fueron automáticamente exentos de la 10ª. No, señor. Porque habían, ¿qué? Habían caído en la idolatría. Y habían estado adorando a ídolos, a falsos dioses de Egipto, como dice Ezequiel 28. Y con el fin de ser librados de la ira de Dios, Dios exigió que cada familia de Israel matara un cordero sin defecto y que untaran su sangre en los dinteles de la casa. Y declaró en Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cómo puede ver? El Cordero de la Pascua murió como sustituto en lugar de los primogénitos de Israel. La ira de Dios fue apaciguada por la sangre de un cordero sin mancha. Israel tenía que guardar esto por estatuto para ellos y para sus hijos para siempre. Eso Éxodo 12:24 lo dice, para conmemorar el perdón del Señor sobre sus pecados por medio del sacrificio sustitutivo. Entonces, ambos sacrificios levíticos, tal como se tipifican en el día de la expiación y en el rito de la Pascua, retratan la obra sacrificial del Señor Jesucristo. Esto retrata lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ambos hechos. Así la comida pascual fue el entorno de la última cena de Jesús con sus discípulos, donde instituyó el nuevo pacto y declaró que su cuerpo sería quebrado y su sangre se derramaría por ellos. ¿Cierto? Allá Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. De este modo declaró que su muerte sería el cumplimiento de la festividad de la Pascua, considerando que la antigua Pascua se centraba en el cuerpo y la sangre del un cordero ofrecido como sacrificio penal sustitutivo por la redención de Israel. Así la Santa Cena se enfoca en el cuerpo y la sangre de Cristo, quien se entregó a sí mismo como sacrificio penal sustitutivo por su pueblo. De ahí que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que el pueblo de Dios es redimido, como dice allá en Primera de Pedro 1, 18, 19. Pablo identifica explícitamente a Jesús como el cumplimiento de la Pascua, cuando afirma
en primera carta a los Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así como la sangre del cordero sacrificado protegió a Israel de la ejecución del juicio de Dios, así también la sangre del cordero ofrecido, Jesús, protege a su pueblo de la ira del Padre contra su pecado. De manera similar, el Nuevo Testamento identifica a Jesús como el cumplimiento del sacerdocio levítico y el sistema sacrificial. Aunque Dios se permitió ser temporalmente propiciado por los sacrificios de Israel, eso nunca cambió que aquellos sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ¿cierto? Como dice Hebreos 9:9. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso está en Hebreos 10. Por tanto, el autor de Hebreos nos instruye en Hebreos 9, 11, 12, diciendo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, no de esta creación, no un tabernáculo de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hermanos, miren, el simbolismo paralelo es asombroso. Así como el sumo sacerdote entraba más allá del velo al lugar santísimo, porque recuerden, había una cortina, un velo que separaba. Así como el sumo sacerdote entraba allá en el tabernáculo terrenal, más allá del velo al lugar santísimo, también Cristo, el gran sumo sacerdote, ha traspasado el velo del tabernáculo celestial. ¿Cuál es el tabernáculo celestial? Su propia carne. Hebreos 10:20. Hasta la presencia misma de Dios. Y aunque el sumo sacerdote rociaba de la sangre del macho cabrío sacrificial sobre el propiciatorio, o sea, la tapa del arca, para hacer expiación, el Señor Jesús derramó su propia sangre. Y puesto que esta es infinitamente más valiosa, por supuesto, que los machos cabríos y becerros, que la sangre de estos, aseguró así una redención eterna. Él es, por tanto, el cumplimiento tanto del sumo sacerdote como del sacrificio. Amén. Es a la vez el oferente y la ofrenda, porque se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:14, Efesios 5:2, Hebreos 7:27, Hebreos 9:23, Hebreos 9:26, Hebreos 9:28, Hebreos 10:10, Hebreos 10:12, 10:14. Por tanto, Jesús no solo es el cumplimiento del sumo sacerdote y del sacrificio, sino que también lo es del propiciatorio mismo. Oigan esto. Al sumo sacerdote se le ordenó rociar la sangre sobre el propiciatorio, ¿cierto? Lugar donde se manifiesta la santa presencia de Dios para tener comunión con Israel, como dice Éxodo 25:22. Y Dios mismo advirtió que cualquiera que se acercara allí, aparte del sumo sacerdote en el día de la expiación, moriría, porque advirtió
yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Levítico 16:2. Aún así, el apóstol Pablo declara que Dios puso a Jesús como propiciación en su sangre. Romanos 3:25. Y usa el mismo término griego para propiciación que se usa para propiciatorio en la versión Septuaginta de Éxodo. Entonces, así como el propiciatorio era el lugar donde se hacía expiación y se evitaba la ira de Dios contra el pecado, ahora Jesús es el lugar donde se efectúa la expiación y se aparta la ira de Dios contra el pecado. Jesús es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio y es el sacrificio ofrecido y el propiciatorio sobre el que se ofrece el sacrificio. Impresionante. Finalmente, Jesús también cumple a la perfección el papel de chivo expiatorio. La imputación del pecado de Israel sobre este macho cabrío del chivo expiatorio se tipifica al imponer el Dios Padre, sobre Dios Hijo, la iniquidad de todos nosotros, como dice Isaías 53:6. Y haciéndolo pecado en nuestro lugar, como dice 2 Corintios 5:21, de manera que Él ha llevado nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice 1 Pedro 2:24. Entendiendo esto de otra forma, cuando el sol del mediodía, allá en la cruz del Calvario, cuando el sol del mediodía quedó envuelto en oscuridad, ¿cierto? Cuando se hizo todo tinieblas, durante la crucifixión, el Padre, Dios Padre, estaba poniendo sus manos sobre la cabeza del Dios Hijo y confesaba sobre él los pecados de su pueblo. Como resultado de llevar el pecado de ellos, el Hijo fue desterrado de la presencia del Padre y lo dejaron padecer fuera de la puerta, como dice Hebreos 13:12, y experimentar el aterrador abandono de su Padre, como dice Mateo 27:46. Fuera del campamento, en otras palabras, fuera de la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Lejos de la presencia del Señor y de su pueblo, era el lugar donde debían echar los restos de los sacrificios. Y era en aquel lugar solitario donde se aislaba a los leprosos para que llevaran su vergüenza y donde debían ser apedreados los blasfemos. Allá era en ese lugar. A ese lugar de vergüenza y aislamiento fue desterrado el Hijo de Dios para que pudiera ser acogido en la santa presencia de su Padre. ¿Entiende algo más ahora el sacrificio de Cristo en la cruz por usted y por mí? No es cualquier cosa. Ya tenemos las 8. Tenemos, ahorita pasamos a lo que es la propiciación, que es otra parte que explica la obra expiatoria de Cristo en la cruz. La propiciación, vamos a ver. Vimos ya el sacrificio. Ahora vamos a ver la propiciación. Estos son los dos más largos de los 5 que vamos a ver. Vamos a tratar de ver esta parte. Entonces las escrituras no solo representan meramente la muerte de Cristo como un sacrificio, sino también como un sacrificio propiciatorio. Vamos a ver qué es eso. Es decir, que al recibir el pleno ejercicio de la ira del Padre contra los pecados de su pueblo, Cristo satisfizo el justo enojo de Dios contra el pecado y así apartó su ira de nosotros, quienes, de no haber sido por nuestro sustituto, estábamos sujetos a sufrirlo por nosotros mismos.
Pues eso es propiciación. Cristo con su sacrificio en la cruz, Él apartó, Él quitó la ira de Dios sobre nosotros, la recibió Él por nuestro pecado. Eso es lo que estamos diciendo. De modo que el Nuevo Testamento identifica explícitamente la obra de Cristo como propiciación en 4 textos, como Romanos 3, 24, 25, que dice, siendo nosotros justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otro es Hebreos 2:17 y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El tercero es primera de Juan 2:2, donde dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y el cuarto es primera de Juan 4:10, pues dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aunque las escrituras, hermanos, son muy directas al identificar la obra de Cristo como propiciación, algunos han insistido en que esta es una traducción inadecuada del término original y que en lugar de hablar de un sacrificio que satisface y aparta la ira de Dios, han argumentado que alude a la expiación, la cancelación o eliminación del pecado, simplemente a eso. Pero la erudición evangélica ha ofrecido respuestas muy apropiadas que justifican el entendimiento tradicional y el significado de propiciación. Aunque está fuera de nuestro alcance el entrar de lleno en este debate, existe no obstante una clara justificación bíblica para interpretarlo como un sacrificio que evita la ira de Dios. El sacrificio de Cristo evita la ira de Dios. Pues son muchos los textos claves que muestran que el término hebreo usado, aparte de tener otros significados, puede también aludir a la propiciación, el concepto de evitar la ira de Dios. En primer lugar, cuando Israel cometió, por ejemplo, su primer acto de descarada idolatría, ¿cuál? Con el becerro de oro, Dios respondió con ira y le dijo a Moisés en Éxodo 32:10. Aquí cómo me gustaría tener algunas de esas personas que no les gusta, niegan que la ira de Dios, algo que está de principio a fin en las Escrituras, para que, ¿cómo hace? ¿Será que borran estos versículos? Yo creo que los borran, ¿cierto? Porque sería la única manera. Entonces vamos a ver esto, la ira de Dios en este primer acto de descarada idolatría del pueblo de Israel en el becerro de oro. Allí Dios respondió con ira y le dijo a Moisés en Éxodo 32:10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahí está. Al siguiente día Moisés lo comunicó al pueblo, ¿cierto? Sus intenciones de interceder ante Dios en su favor y declaró en Éxodo 32:30, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Así que Moisés comprendió claramente el problema. ¿Cuál? La ira de Dios se había encendido contra el pecado de su pueblo. Y la solución instintiva en Moisés consistió en procurar ¿qué? Hacer expiación por el pecado de ellos. Es decir, buscó apartar la ira de Dios de su pueblo. Esto sugiere de forma evidente que la propiciación es un concepto inherente a la enseñanza bíblica sobre la expiación y al significado transmitido por el término hebreo original usado allí, que es kafar. En segundo lugar, en Números 25, Israel se encontró, otro caso, ¿no?
Israel se encontró en una ciénaga similar de idolatría. El pueblo había cometido inmoralidad sexual con mujeres moabitas, ¿cierto? Y habían empezado a adorar a los falsos dioses de Moab por meterse con estas mujeres. Una vez más, el Señor respondió con ira, allá en Números 25:3, ya que dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Dios manifestó la ira en forma de plaga, que acabó llevándose 24,000 personas. Y le dio instrucciones a Moisés para que matara a los líderes de Israel, de manera que su ira pudiera apartarse. Eso está en Números 25:4. Tremendo, ¿no? Justo entonces, otro israelita, en ese mismo caso, trajo a una mujer madianita a la tienda de su familia, al parecer con la intención de seguir la inmoralidad sexual del resto del pueblo. Pero el sacerdote Fines, uno de los sacerdotes que había allí, se indignó tanto por la descarada rebeldía que tomó una lanza en su mano y se fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Eso está en Números 25, 7 al 8. Como resultado del celo de Fines, la ira de Dios fue aplacada y la plaga cesó. Por su parte, el Señor elogió, Dios, el Señor, elogió a Fines por su justa indignación, como lo hace ver Números 25, 11 al 13 que vamos a leer. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Aquí apartar la ira de Dios es sinónimo de hacer expiación. Esto indica con claridad que la propiciación es inherente a los conceptos denotados por los términos hebreo y griego usados para hablar de expiación y de propiciación, que son kafar y gilaskomai, que es el griego. Pero el ejemplo final viene en Número 16, cuando Israel murmuraba contra Moisés en el desierto. Bueno, esto es algo que siempre pasa, ¿no? Murmuran contra los líderes, eso es muy común. Entonces allá, cuando Israel murmuraba contra Moisés en el desierto, en respuesta a la muerte de Coré y sus hombres, ¿cierto? Porque Coré y sus hombres se habían rebelado contra Moisés y, y entonces fueron castigados, ¿verdad? Y luego la gente se hizo motín, el pueblo por eso contra Moisés y Aarón. Entonces la ira del Señor se encendió contra Israel de nuevo en forma de plaga que terminó con la vida de 14,700 personas, número 16, 48, 49. Y ordenó a Moisés y Aarón, apartados de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Los iba a matar a todos. El pecado es serio, hermano. No lo tome a la ligera. Es que es un pecado pequeñito. Así que Moisés le indicó a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ven pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Número 16, 46.
Aarón hizo conforme a lo que dijo Moisés, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Números 16, 47, 48. Aquí una vez más surge un claro paralelismo entre hacer expiación y apartar la ira de Dios contra el pecado, tal como se ejerce en forma de plaga. Aunque no en todos los casos del término original usado hable quizás de propiciación, sí en ciertos ejemplos este significado es inequívoco. Por tanto, cuando los escritores del Nuevo Testamento usan palabras equivalentes en significado a las usadas en el hebreo en la Septuaginta, es razonable esperar que denote propiciación, exactamente como en el Antiguo Testamento, sobre todo dado los contextos en los que se usa este vocablo. Por ejemplo, el primer uso de propiciación en el Nuevo Testamento procede de Romanos 3:25, después de que Pablo haya dedicado 2 capítulos a detallar cómo se enciende la ira de Dios contra el pecado de toda la humanidad. Allá en Romanos 1:18 al 32, tanto de los gentiles como de los judíos. Romanos 2, 1, 2:1 hasta el 3:20. Entonces Dios ha manifestado esta justa ira entregando a los gentiles a sus deseos, a sus impurezas, a sus pasiones deshonrosas y a una muerte, a una mente reprobada. A los judíos, por su parte, que tienen la ley y siguen sin arrepentirse, Pablo advierte: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces el hilo de la ira divina se ha entrelazado tanto a lo largo de esta sección de apertura de la carta que el lector, cuando lee esto, casi espera ser confrontado con la forma en que Dios proveerá para su aplacamiento. Esto lo vemos precisamente en Romanos 3, 21 al 26, donde dice que Dios ha puesto a su Hijo, el Señor Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre. En otras palabras, Dios ha satisfecho su ira contra el pecado al rociar la sangre del Cordero sin mancha de su Hijo sobre el propiciatorio del altar celestial. Esto es algo, no sé usted qué sienta, a mí el corazón me hace así, se me arruga. Si a usted no le pasa, ore al Señor para que tenga misericordia de usted. Dios ha castigado los pecados de su pueblo en un sustituto, y así su ira se ha apartado de nosotros, porque toda la ira la recibió mi Señor Jesús, la ira que yo merecía, la ira que usted merecía la recibió el Señor Jesucristo. Así que no entiendo cómo a veces hay creyentes que todavía siguen viviendo en los pecados por los cuales Cristo pagó en la cruz. No sé cómo puedes hacer eso. En última instancia, negar el componente propiciatorio de la expiación de Cristo es negar que la ira de Dios se encienda contra el pecado o que deba ser aplacada para que al hombre se le conceda la salvación. Con todo, una suposición así, pues violenta toda la amplitud de la revelación bíblica. El pequeño ejemplo de textos que hemos considerado, porque es muy pequeño, ¿verdad? Pero hay muchos más, ha demostrado, esto es nomás, esta idea con claridad. La respuesta de Dios al pecado del hombre, ya sea la idolatría, ya sea la inmoralidad sexual, o sea la murmuración contra sus líderes, es encenderse en justa ira. Por tanto, leer a continuación, que es lo que vamos a hacer en términos tan universales,
que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice Romanos 1:18. Es eliminar toda duda. Esto elimina toda duda. Y dado que Dios es santo, debe ejercer su ira contra el pecado. Debe ejercer su ira contra el pecado. No es que si él quiere, no, es que su justicia lo demanda, derramar su ira contra el pecado. Como expresa Murray, por cuanto se ama a sí mismo supremamente, no puede tolerar que lo que pertenece a la integridad de su carácter y gloria sea puesto en peligro o reducido. Esta es la razón para la propiciación. De manera que la relevancia de la propiciación es, pues, que identifica la obra de Cristo como un sacrificio que carga con la ira. Pues no se puede pasar meramente por alto el pecado, no, hermanos, sino que debe ser castigado siempre, ya sea en el pecador en el infierno o en Cristo, el sustituto en la cruz. Y Dios no ha relajado su justicia, hermano. Él no ha rebajado su justicia, porque Él mismo declara que bajo ningún concepto dejará al culpable sin castigo, como dice Éxodo 34:7. De modo que cada pizca de ira merecida por nosotros, los pecadores elegidos, y toda la ira que Dios habría ejercido sobre nosotros en tormentos eternos del infierno, se derramaron por completo en nuestro sustituto en aquellas horas terribles en el Calvario. A causa de esto, ya no queda ira para el pueblo de Dios, a causa de que Cristo la recibió toda. No queda ira para el pueblo de Cristo. Dios es propicio hacia ellos porque se ha pagado por su pecado. Amén.